Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Moto G54 5G versus el Redmi Note 12. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces comencemos. En el Moto G54 5G encontramos las siguientes dimensiones: 161.6 x 73.8 x 8 milímetros de grosor y un peso de 180 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de encendido apagado, que además funciona como lector de huellas digitales, y también están los botones de control de volumen. En la parte superior tenemos el micrófono secundario. En el lateral izquierdo únicamente encontramos la bandeja para la tarjeta SIM y por último en el marco inferior tenemos el altavoz, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el puerto jack. En el Redmi Note 12 encontramos las siguientes dimensiones: 165.7 x 76 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 184 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho están los botones de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que además funcionará como lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el sensor de infrarrojo y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontramos la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD, y por último en el marco inferior tenemos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. Comparando el Moto G54 5G y el Redmi Note 12, ambos dispositivos tienen aspectos positivos y negativos que los hacen competitivos en el mercado. El Moto G54 5G tiene un diseño más compacto y un grosor ligeramente mayor que el Redmi Note 12, lo que puede dar una sensación de mayor robustez en la mano. Con un peso de 180 gramos es un poco más liviano, lo que podría hacerlo más cómodo para un uso prolongado. Además, este modelo de Motorola ofrece un diseño que resiste mejor las huellas digitales gracias a un revestimiento antihuellas en su parte trasera, lo que mantiene el dispositivo más limpio y libre de marcas visibles. Por otro lado, el Redmi Note 12 ofrece características destacadas como un sensor de infrarrojos y una mejor distribución de peso a pesar de su tamaño ligeramente más grande, con un peso de 184 gramos, lo que aún proporciona una buena sensación en mano. Este dispositivo puede atraer a los usuarios que buscan funcionalidad adicional con su puerto de infrarrojos, útil para controlar dispositivos electrónicos. Además, su acabado puede ser más propenso a mostrar huellas, especialmente al tener un acabado más liso. Ambos teléfonos incluyen botones laterales similares y sensor de huellas digitales integrados en el botón de encendido, lo que permite un acceso fácil y seguro. Aunque el Redmi Note 12 no tiene un revestimiento antihuellas tan efectivo como el Moto G54, su inclusión de un puerto jack en la parte superior y su uso de una interfaz MIUI podrían ser factores decisivos para ciertos usuarios. En resumen, aunque ambos dispositivos ofrecen una buena relación calidad-precio, el Moto G54 5G se destaca por su diseño menos propenso a las huellas y una sensación general de comodidad en mano, lo que lo hace una opción ligeramente preferida para aquellos preocupados por el aspecto y la limpieza del dispositivo. Primero que todo, quiero arrancar enseñándoles las puntuaciones obtenidas en Antutu, en donde el Redmi Note 12 se queda con 322.352 puntos, frente a los 466.704 puntos de su rival, una diferencia bastante abultada que ya veremos en el análisis cómo funciona en realidad. El Redmi Note 12 y el Moto G54 5G son dispositivos de gama media que ofrecen un rendimiento aceptable para los usuarios cotidianos, pero presentan diferencias clave en su desempeño debido a sus procesadores. El Redmi Note 12 está equipado con un procesador Snapdragon 685, una elección que le otorga un equilibrio entre eficiencia energética y rendimiento, ideal para tareas diarias en navegación web, redes sociales y reproducción de videos. Este chip de 6 nanómetros de fabricación permite una gestión eficiente de la batería, garantizando una experiencia suave y sin interrupciones para actividades rutinarias. En comparación, el Moto G54 5G utiliza un procesador Dimensity 7020 de MediaTek, que también emplea un proceso de fabricación de 6 nanómetros, pero está optimizado para ofrecer un rendimiento ligeramente superior en multitarea y aplicaciones demandantes, gracias a su capacidad de manejar velocidades de reloj más altas y una GPU más eficiente. Ambos dispositivos son adecuados para un uso diario, pero el Moto G54 5G tiene una ventaja marginal en términos de velocidad y capacidad de respuesta al
al cambiar entre aplicaciones o realizar múltiples tareas simultáneamente. Cuando se someten a un uso más intensivo, como jugar títulos exigentes como el PUBG o el Asphalt 9, las diferencias se vuelven más notables. El Snapdragon 685 del Redmi Note 12 ofrece un rendimiento decente, pero puede mostrar signos de fatiga bajo cargas prolongadas, con posibles caídas en frames y un ligero calentamiento, especialmente en configuraciones gráficas más altas. Esto se debe a su GPU menos robusta, que puede tener dificultades para mantener la tasa de frames estables en juegos gráficamente intensivos. Por otro lado, el Dimensity 7020 del Moto G54 5G con su GPU Mali G57 MC2 maneja mejor estos escenarios, ofreciendo una experiencia de juego más fluida y menos propensa a sobrecalentamientos, aunque ninguno de los dos dispositivos está diseñado específicamente para juegos de alto rendimiento. El Moto G54 se destaca por su capacidad de manejar juegos exigentes con menos compromisos en calidad gráfica y estabilidad. En conclusión, mientras que ambos dispositivos son aptos para el uso diario, el Moto G54 sobresale en escenarios de uso intensivo, haciendo de él una mejor opción para usuarios que priorizan un rendimiento de juego más consistente y capacidad de multitarea avanzada. Al comparar la batería y la eficiencia de carga del Moto G54 5G y del Redmi Note 12, encontramos diferencias significativas que afectan la experiencia del usuario en cuanto a duración y velocidad de carga. Ambos dispositivos cuentan con una batería de 5000 mAh, lo cual es estándar en la gama media actual, pero su rendimiento varía debido a las capacidades de carga y la optimización del sistema. El Moto G54 5G con su carga de 15 watts tarda 2 horas y 31 minutos en alcanzar una carga completa, ofreciendo una autonomía de aproximadamente 7 horas y 49 minutos con brillo y sonido al máximo. Esto indica una eficiencia de uso moderada adecuada para usuarios que no demandan largos periodos de uso continuo. En contraste, el Redmi Note 12 incorpora una carga rápida de 33 watts, lo que le permite ir del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 4 minutos, prácticamente la mitad del tiempo de su rival. Además, su optimización de software y gestión de energía parecen ser superiores, ya que logra una autonomía de hasta 11 horas y 6 minutos en condiciones similares de uso intensivo, superando al Moto G54 5G por un margen considerable. Estas diferencias sugieren que el Redmi Note 12 no solo ofrece una experiencia más eficiente en términos de tiempo de carga, sino que también proporciona una mayor duración de batería bajo condiciones de uso exigente. Por lo tanto, si bien ambos teléfonos cumplen con los requisitos básicos de batería para un usuario promedio, el Redmi Note 12 destaca como la opción más adecuada para quienes buscan una recarga rápida y una mayor duración de la batería, haciendo este dispositivo el claro ganador en términos de eficiencia energética y autonomía. Al comparar la experiencia de pantalla del Redmi Note 12 con el Moto G54 5G, ambos dispositivos presentan características similares en cuanto a diseño del notch y tasa de refresco, pero con diferencias notables en calidad de imagen y funcionalidad general. Tanto el Redmi Note 12 como el Moto G54 cuentan con un notch circular, lo que proporciona una estética más limpia y menos intrusiva en comparación con los diseños de muesca más antiguos. Este tipo de notch permite una experiencia visual continua, minimizando las distracciones y permitiendo un uso más fluido del espacio en pantalla. El Redmi Note 12 está equipado con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles, que ofrecen una reproducción de colores vibrante, excelentes niveles de contraste y profundos negros gracias a la tecnología AMOLED. Esto se traduce en una experiencia visual rica y detallada, especialmente efectiva en condiciones de baja iluminación. Además, la pantalla AMOLED contribuye a una mejor eficiencia energética y una experiencia más inmersiva en contenido multimedia de aplicaciones visuales. Sin embargo, esta pantalla puede mostrar ligeras variaciones en la saturación de colores cuando se visualiza desde ángulos extremos, aunque esto es mínimo. En contraste, el Moto G54 5G tiene una pantalla LCD IPS de 6.5 pulgadas con la misma resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles, aunque la tecnología LCD IPS no ofrece el mismo nivel de contraste y profundidad de color como AMOLED. Proporciona una visualización clara y colores relativamente vivos con ángulos de visión amplios, sin distorsiones significativas. Esto es beneficioso para ver contenidos de diferentes posiciones sin pérdida notable de calidad.
Aunque ambos dispositivos cuentan con una tasa de refresco de 120 Hz, lo que asegura una experiencia de desplazamiento y animación extremadamente fluida, reduciendo el desenfoque y mejorando la respuesta táctil durante el uso intensivo de la pantalla. Esta tasa de refresco alta es ventajoso tanto para el desplazamiento en aplicaciones como para juegos, brindando una experiencia de usuario suave y agradable en ambos casos. En resumen, mientras que el Redmi Note 12 ofrece una pantalla AMOLED con colores más vibrantes y un contraste superior, el Moto G54 5G proporciona una experiencia de visualización sólida con su pantalla LCD IPS, y ambos cuentan con una tasa de refresco de 120 Hz que mejora la fluidez de la interacción. La elección entre los dos dependerá de la preferencia personal por la calidad de imagen AMOLED del Redmi Note 12 o la experiencia de visualización clara y ángulos de visión amplios del Moto G54, dado que ambos dispositivos ofrecen una tasa de refresco de 120 Hz y un notch circular que minimiza las distracciones. El Redmi Note 12 puede ser preferido por aquellos que valoran la saturación de colores y el contraste, mientras que el Moto G54 5G ofrece una experiencia sólida con su tecnología LCD IPS, pero yo voy a elegir al Redmi Note 12. El Moto G54 5G ha incluido un total de 2 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.8 y un lente gran angular de 8 megapíxeles. Pasando a la parte frontal, tendremos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.4. El Redmi Note 12 ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles y un lente de profundidad de 2. Pasando a la parte frontal, tenemos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.5. Al comparar el rendimiento fotográfico del Redmi Note 12 y el Moto G54 5G en sus versiones para Latinoamérica, se aprecian diferencias clave en la calidad de imagen, saturación, efecto bokeh y capacidad en condiciones de baja iluminación. El Redmi Note 12 cuenta con una configuración de cámara triple con un sensor principal de 50 megapíxeles, lo que le permite capturar imágenes de gran detalle y buena reproducción de colores en condiciones de luz diurna. Las fotos obtenidas durante el día son nítidas, con una saturación equilibrada que no se ve exagerada, lo que resulta en imágenes que se ven naturales y realistas. En escenas nocturnas, el terminal utiliza su modo noche activo de manera efectiva para reducir el ruido y mejorar la claridad, aunque las imágenes pueden mostrar cierto suavizado y pérdida de detalle en áreas de sombras profundas. Por otro lado, el Moto G54 5G también tiene una cámara principal de 50 megapíxeles, pero su procesamiento de imagen tiende a producir colores ligeramente saturados, lo cual puede ser preferido por usuarios que buscan imágenes más vibrantes. En fotografías diurnas ofrece una buena nitidez y un nivel de detalle similar al Redmi Note 12, aunque la saturación extra puede a veces hacer que los colores parezcan menos naturales. Al tomar fotos de noche, el Moto G54 utiliza su modo noche para iluminar las escenas, pero puede presentar un poco más de ruido en comparación con su rival, lo que se traduce en imágenes menos limpias. El efecto bokeh en ambos dispositivos es logrado mediante software y da resultados competentes, con un buen desenfoque del fondo y bordes relativamente bien definidos en el sujeto principal, aunque en ambos casos pueden haber dificultades al distinguir los bordes complejos o con un cabello suelto. Además, ambos dispositivos incorporan una estabilización digital que ayuda a reducir el movimiento en videos y fotografías, proporcionando tomas más claras y estables, aunque no alcanza la precisión de un estabilizador óptico. En conclusión, el Redmi Note 12 se destaca ligeramente en las tomas nocturnas gracias a su capacidad de reducir el ruido de manera más eficiente y mantener detalles en áreas oscuras, mientras que el Moto G54 5G ofrece una experiencia de imagen más vibrante durante el día con su saturación mejorada. Ambos dispositivos proporcionan un rendimiento fotográfico sólido, pero el Redmi Note 12 ofrece un equilibrio mejor entre claridad y reducción de ruido, especialmente en condiciones de poca luz, lo que le da una ligera ventaja en el apartado fotográfico general. El Moto G54 le gana al Redmi Note 12 en diseño y procesador. Por su parte, el Redmi Note 12 le gana ampliamente al Moto G54 en los siguientes aspectos: batería, pantalla y cámara.
En conclusión, considerando todos los aspectos evaluados, el Redmi Note 12 se perfila como el dispositivo ganador en esta comparación. Su pantalla AMOLED ofrece una calidad de imagen superior con colores más vibrantes y un mejor contraste, lo que mejora la experiencia visual, especialmente en reproducción de contenido multimedia. Además, su capacidad de carga rápida 33 watts y la mayor duración de la batería lo hacen más conveniente para usuarios que buscan eficiencia energética y menos tiempo de carga. En términos de rendimiento fotográfico, el Redmi Note 12 sobresale en condiciones de poca luz, proporcionando imágenes más nítidas y con menos ruido, lo que lo convierte en una opción versátil para quienes valoran la calidad de las fotografías en diferentes entornos. Estos factores, combinados con características adicionales como el puerto de infrarrojo y el acabado más premium, hacen que este terminal ofrezca una mejor relación calidad-precio en comparación con el Moto G54 5G, destacándose como la opción ideal para usuarios exigentes en todos los aspectos. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.